Qué bueno que continúa con nosotros en El Intermedio a través de la señal de TVX, Canal 16, una televisión diferente. Gracias por continuar con nosotros. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante que, aunque muchos conocemos muy pocas cosas, pero creo y considero que esto es de vital importancia y que muchos debemos de poner y prestar toda la atención del mundo, puesto que es un tema que nos interesa a todos. El día de hoy en el programa me complace tener como invitado de lujo al licenciado Normando Granados. Él es director general Legal Enterprise de México y el día de hoy está con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Los derechos humanos es un tema muy importante que a todos, pues, desde luego, nos interesa. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Básicamente, al referirnos a derechos humanos, nos estamos refiriendo a todas aquellas prerrogativas, capacidades, calidades y, sobre todo, a eso que trae la persona por sí, al existir, al nacer, tiene acceso a. Hablamos de la salud, hablamos del derecho a tener una identidad, a tener una familia, a gozar de una educación, de la protección y seguridad pública, al hecho de llevar un nombre. Esos son derechos humanos. Inclusive tenemos tratados a nivel internacional, de los cuales ha suscrito México más de 78, que producen obligatoriedad en el territorio, en el cual se definen con mayor impacto, con mayor determinación, cada uno de esos derechos a los que nosotros conocemos o conocíamos originalmente en México como garantías individuales. Sí, actualmente en el párrafo segundo del artículo primero, de acuerdo a las últimas reformas de nuestra Constitución, que es la máxima ley en México, tenemos una incorporación que obliga a toda autoridad a respetar los tratados internacionales con los que México se encuentre suscrito, lo que hace a derechos humanos. Eso ya va más allá de los 29 artículos originales que pensábamos que eran las únicas garantías que teníamos. Actualmente tenemos todas las que están plasmadas en los tratados internacionales ratificados por México. Órale, ¿cómo anda nuestro país en derechos humanos? Muchas personas se quejan de que no son respetados los derechos. ¿Cómo anda desde la vista internacional? ¿Cómo están los derechos humanos en nuestro país? México es un foco de observación internacional. Incluso Human Rights Watch ha hecho demasiadas observaciones al respecto. Sin embargo, no podemos confundir algo. Los derechos humanos son aquellos que se deben de respetar y conducir durante cualquier proceso y ante cualquier autoridad con su resguardo. Sin embargo, en los eventos delictivos, en los eventos en los que tú te conviertes en un responsable de violar la ley penal, tienes que ser sujeto a proceso. Tienes que ser sujeto quizás en ocasiones a una prisión preventiva. Eso no viola tus derechos porque estás dentro de un marco de legalidad, siempre y cuando no sufras vejaciones, no se reduzca tu calidad de ser humano, tengas instalaciones propias, no el hacinamiento que en la mayor parte de los reclusorios observamos aquí en México, que tengas asistencia legal de un abogado. Siempre debes de tener un abogado que esté a disposición tuyo para que te defienda. Incluso en los procesos del orden familiar donde mujeres y niños no se encuentran representados, se les están violando sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente la calidad de ser humano te lleva a tener acceso a ellos y por lo mismo tener una representación jurídica en todo momento. Ok. ¿Desde qué momento conocemos cuando los derechos humanos ya no son respetados? Existen varias reglas procedimentales en lo que es el particular frente a la autoridad. Normalmente existe una relación que los juristas conocemos como supra-infra, en el que el ciudadano se encuentra sometido al imperium de la autoridad. Sin embargo, la relación se equilibra cuando tenemos el respeto a esos preceptos específicos que a ti te conceden a ser tratado con dignidad, a ser observado de todos los suministros que obliga la Constitución. Por ejemplo, hablamos del artículo 4, la igualdad entre géneros, hablamos del derecho a la salud, el derecho a la libre determinación de cuántos hijos y cuándo los quieres tener, a que ellos tengan acceso a la educación, según el artículo 3, fuera más allá de todas esas marchas y de todas esas protestas, tener derecho al acceso a la educación, y no solamente porque no te interrumpan clases, sino porque te las brinden de calidad. Esta reforma educativa de la que estamos hablando ciertamente es monumental, ha sido dramático para los derechos de algunos trabajadores laborales. No me voy a meter en eso, lo único que voy a pedir es que, independientemente de las diferencias, el derecho a la educación, que es un derecho humano, se siga respetando y se observe.
Así es. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, desde el lado de los ciudadanos cuando las acciones que toman, pues que hacen unos con la intención de defender sus derechos, pues ya afecta a tercero? ¿Qué papel jugamos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos un principio básico: tus derechos terminan donde comienzan los de la otra persona. Sin embargo, la libre manifestación de las ideas es una garantía constitucional. La libre manifestación de tus necesidades también está garantizada por la Constitución, siempre y cuando no cometas un delito con motivo de la misma, y también que lo hagas de forma pacífica y sin transgredir ninguna ley ni alterar el orden público. Tenemos métodos específicos como son la Comisión de Derechos Humanos, basada en el apartado B del artículo 102 constitucional, previene la existencia de un ombudsman, que es quien representa y protege los derechos de una forma administrativa. Antes no era vinculatoria, ahora estamos hablando de una vinculación de las determinaciones o recomendaciones. Pero en el ámbito jurídico tenemos lo que se llama juicio de garantías o juicio de amparo, que es la protección de todos los derechos fundamentales que son violados por la acción de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, llamemos procesos, llamemos los mismos administrativos, llamemos ayuntamiento, llamemos municipio, llamemos el mismo gobernador del estado, la Secretaría de Educación. Todos pueden violentar nuestros derechos básicos y, basados en el artículo primero, los derechos humanos también son sujetos de amparo, y para ello necesitas asistirte de un abogado que te permita decir el camino en el que puedes utilizar para que incluso el acto que te está lesionando pueda ser suspendido provisionalmente, en lo que se revisa por una autoridad de carácter constitucional. Y cuando, por ejemplo, son casos donde son funcionarios públicos quienes no están respetando nuestros derechos, cuestiones así, ¿cuál es el proceso? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué no se debe de hacer? Correcto. Si el acto que te está lesionando tiene dentro de la reglamentación de la autoridad un medio para poderlo dejar sin efectos, un procedimiento para impugnarlo, hay que agotarlo, porque no nos podemos ir directamente al juicio de amparo. Sin embargo, si te violenta de tal forma que el perpetuarlo pueda ser de forma irreparable, entonces tienes que acudir al juez de distrito en un juicio de amparo indirecto para que suspenda los hechos hasta que se averigüen. Pero le voy a decir algo: un servidor público puede violentar las garantías, sí. Hay la intervención de la autoridad constitucional, pero no evade la oportunidad de que exista responsabilidad por parte del servidor público. Incluso pueden terminar en la cárcel. Órale, ahora es muy importante conocer de esos temas que pues nos competen a todos. ¿Dónde podemos conseguir más información? Pues el espacio es muy corto, pero ¿dónde podemos conseguir más información si tenemos más dudas? Tenemos un portal específico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tabasco, tenemos el portal de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Búsquenlo en internet, accesen a la página y hay una página específica para los derechos humanos. Consúltenla y si tienen alguna duda pueden recurrir a nosotros a través de los correos electrónicos que vieron en pantalla y con mucho gusto resolvemos cualquiera de sus dudas o podemos orientarles. Será un placer. En un lado más, exactamente, están apareciendo la dirección debajo de su pantalla, ahí donde pueden encontrar con más frecuencia. ¿En qué horario encontramos? Normalmente tenemos trabajo de oficina de las 9 a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Sin embargo, también tenemos una dirección en la cual todos los abogados tenemos nuestro acceso a internet y estamos disponibles las 24 horas. Siempre hay una guardia para los asuntos de extrema urgencia. Si no, nos pueden escribir a esta dirección y con mucho gusto, a vuelta de correo, le hacemos la devolución de todos los cuestionamientos con una respuesta. Muy bien, licenciado Normando Granados, muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y platicarnos un poco más de los derechos humanos. Ahí está, pues desde luego, la recomendación para que ustedes pues se informen más. No está de más conocer estos temas que son de importancia para todos nosotros, como son nuestros derechos humanos. Vamos a hacer un corte comercial, no le cambien, recuerden que en redes sociales, El Intermedio Programa, y en Twitter, @ElIntermedioTV. Vamos a una pausa, regresamos.